Nosotros hoy vamos a trabajar con lo que son las fracciones, ¿ok? O sea, son los números racionales. ¿Cuándo surgen los números racionales? Los números racionales, recuerdan que yo les he dicho que todos los conjuntos numéricos tienen una razón de por qué fue que salieron. Por ejemplo, nosotros sabemos que los números negativos salieron para solucionar los problemas en los que el hombre no podía a una cantidad pequeña restarle una cantidad más grande. Entonces, allí surgieron los números negativos para darle solución a ese tipo de problemas. Ahora, vamos entonces con otra operación, la operación de la división. Nosotros siempre sabemos que se puede dividir, dividendo y divisor. El dividendo debe ser mayor que el divisor y mi división me da exacta, por decirlo así. Pero, ¿qué pasa en aquellos momentos en donde nuestro dividendo es menor que el divisor o nuestra división no es exacta? Entonces, allí surge el conjunto de los números racionales, que no es más que el conjunto de las fracciones. ¿Ok? Entonces, ese es el conjunto que nosotros vamos a ver el día de hoy. Una fracción que es una partición, o sea, vamos a partir un número o una cantidad, la vamos a partir. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar nosotros durante el día de hoy. Veremos entonces qué son las fracciones y cómo se trabajan la representación gráfica de las fracciones. Por el momento, hasta ahí viene para nosotros nuestro parcial de la próxima semana viene hasta aquí, hasta este tema. Entonces, nosotros hoy vamos a ver, como su nombre lo dice, el conjunto de los números racionales. ¿Ok? Y aquí tenemos ejemplos de fracciones. Como por ejemplo, aquí tenemos, vamos a decir que esto es un pastel y lo vamos a partir. ¿Ok? La cantidad de cómo se van a representar gráficamente es lo que vamos a ver el día de hoy y también vamos a ver los tipos de fracciones que nosotros tenemos. Eso es el contenido que vamos a ver el día de hoy. ¿Okay? Entonces, vamos a ver qué es un número racional. Un número racional es todo número que puede representarse como el cociente de dos números enteros, o más precisamente un entero y un natural positivo, es decir, una fracción común a sobre b con numerador a y denominador b distinto de cero. El término racional alude a una fracción o parte de un todo. El conjunto de los números racionales se denota por la letra Q mayúscula, que deriva de cociente, quotient en varios idiomas europeos. Este conjunto de números incluye a los números enteros y es subconjunto de los números reales, ¿ok? Es como quien dice, vamos construyendo nuestro conjunto de números que yo puedo utilizar al momento de trabajar. O sea, tenemos como quien dice una bolsita y vamos llenándola de todo lo que nosotros podemos utilizar. Nosotros en primaria teníamos solo números positivos, ¿verdad? Todos los números, ese conjunto era el conjunto de los números naturales. Ahora que estamos en premedia, tenemos entonces nuestro conjunto de números enteros y recordamos que los enteros eran ¿qué? Números positivos y números negativos. Pero los positivos, ¿quiénes eran? Eran los números naturales que nosotros conocíamos. Y ahora le agregamos los negativos y salió el conjunto de los números enteros. Ya tenemos nuestro saquito hasta allí, nuestra bolsita de números que nosotros podemos usar. Ahora vamos a buscar a esa bolsita, le vamos a echar otro conjunto de números. ¿Por qué razón? Porque yo estoy haciendo operaciones y yo necesito que haya respuesta para mis operaciones. Entonces, cada vez que yo necesito algo, yo voy a encontrar un conjunto numérico que me va a permitir trabajar con ello. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Tenemos nuestra bolsita, naturales. Después de los naturales le agregamos los negativos. Entonces, juntos, naturales y negativos formaron los enteros. Ahora, a ese conjunto, nosotros le vamos a agregar el conjunto de las fracciones. O sea, vamos a agregar nuestra respuesta para las divisiones que no podíamos hacer, que eran divisiones inexactas, ¿ok? Y aquellas divisiones donde el dividendo era menor que el divisor.
Entonces, esas son las respuestas que vamos a agregar ahora. Ahora nuestro saquito es un poquito más grande y vamos a trabajar con él. Entonces, ¿qué debemos recordar? Nos dice que hay una característica específica, que el número de la parte de abajo, o sea, aquí en este caso B, no puede ser 0. La parte de arriba se llama numerador y la parte de abajo se llama denominador cuando hay fracciones. Es lo mismo que en la división, o sea, que el dividendo va a ser el numerador y el divisor va a ser el denominador. ¿Ok? Y asimismo, como nosotros teníamos números positivos y números negativos, ahora tenemos fracciones positivas y fracciones negativas. Pero hoy nada más nos vamos a concentrar en la parte de cómo se representan las fracciones a través de una gráfica. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la representación gráfica. Suelen utilizarse círculos o rectángulos, los cuales representan la unidad, divididos en tantas partes como indique el denominador, y se colorean u omiten tantas de estas partes como indique el numerador. En otras palabras, ¿qué es lo que quieren decirnos a nosotros? Que nosotros, para representar gráficamente un número racional o una fracción que vamos a hacer, vamos a usar círculos o rectángulos, ¿ok? Y que esos círculos o rectángulos nosotros los vamos a partir en pedacitos, pero esos pedacitos deben ser del mismo tamaño, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, miren, tenemos este rectángulo de aquí. Tenemos dos rectángulos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos damos cuenta qué fracción representa? Yo cuento, la figura grande representa mi entero. Y los cuadritos son la cantidad en que se divide la figura grande y ese numerito va a pasar a ser el denominador. Yo cuento en este cuadrito que está aquí, el primero, ¿cuántos rectángulos tiene aquí adentro? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8. Ese 8 yo lo voy a colocar como mi denominador. ¿Ok? ¿En cuánto se partió cada rectángulo? En 8 pedacitos. Ahora, ¿cuál va a ser mi numerador? Yo voy a contar cuántos de esos 8 pedacitos están pintados. Aquí hay 8 pedacitos pintados. Y acá al lado veo que hay 3. ¿Qué significa? Que yo tengo un número que tiene 11 pedacitos pintados. ¿Y de cuánto estaba partido cada cuadrito? 8 cuadritos. Me voy a dar cuenta entonces, aquí mi numerador es mayor que mi denominador. Entonces, gráficamente, cuando el número de arriba, por decirlo así, es más grande que el número de abajo, gráficamente yo voy a usar más de una figura. Y aquí entonces, si yo hago la división, aquí surge entonces un número mixto. ¿Cuántos enteros hay pintados? Lo puedo ver así también. ¿Cuántos enteros hay pintados? Cuadros completos hay pintados. Hay un cuadro pintado. En el otro cuadro no están pintados todos, pero estaba dividido en ¿cuántos pedazos? 8. ¿Y cuántos estaban pintados? 3. Y de aquí surgió el mixto. Lo mismo va a pasar acá. Ahora tengo un rectángulo que está partido en triángulos. ¿Ok? ¿En cuántos triángulos está partido cada rectángulo? Está partido en 4, es el 4 que está abajo. ¿Cuántos pedazos de esos están pintados? Aquí hay 4, más 4 son 8, más 1 de acá 9. Yo quiero saber cuánto fue eso representado en mixto. Yo cuento. ¿Cuántos cuadros completos tengo pintados? Tengo pintados 2. Pero del último cuadro yo nada más tengo pintado 1. ¿Y cuántos cuadros eran? 4. ¿Cuántos triángulos, perdón, eran? 4. De allí salió este mixto. Vamos con esta que está aquí. Círculo, miren, acá usé cuadrado, aquí usé rectángulo. Y si nos vemos siempre, las figuritas son del mismo tamaño. Los pedacitos que yo uso son del mismo tamaño. Tengo este círculo. ¿En cuántos pedazos está partido el círculo? Yo los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedazos. Ese sería mi
Denominador, el 6. ¿Cuántos pedazos tengo pintados? Aquí hay 6 pedazos pintados. Y acá, ¿cuántos hay? 4 pedazos. Lo sumo, 6 más 4, 10. 10 sextos. ¿Qué número representa? Un círculo completo. Y del otro círculo, ¿cuántos pedazos pintados hay? 4. ¿Y cuántos eran? 6. De allí salió ese mixto. ¿Estamos claros cómo se representa gráficamente una fracción? Y cómo me doy cuenta para representarlo. Miren, yo no realicé ninguna operación. Yo simplemente conté. A veces nos dificultamos, ay, que yo no sé cómo se hace, pero miren que la representación gráfica me lleva a mí a poder explicar entonces a través de una gráfica o un dibujito qué fracción yo tengo. ¿Okay? Ya cuando tenga que desarrollar operaciones, yo me ubico. Ah, no, cuando yo tenía que dividir, es que yo cuento cuántos pedacitos pinté, esto y lo otro, pero ya es más fácil. ¿Por qué razón? Porque yo sé reconocer cómo se representa gráficamente una fracción. ¿Alguna pregunta hasta aquí de cómo es la gráfica? ¿O estamos claros? ¿Cómo se representa gráficamente? ¿Qué hacemos? Hacemos un dibujito. Tengo que representar tal fracción, la fracción 5 sextos. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar y hago un círculo, o hago un cuadrado, o hago un rectángulo. ¿Ok? Es lo primero que voy a hacer. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a partir ese cuadrado en tantas partes, me diga el denominador que la debo partir. ¿Ok? Dice, todas las fracciones, números racionales, se pueden representar en forma de gráfica. Escúchese bien, todas. No hay ninguna que yo pueda decir, ah, no, esta no se le puede hacer gráfica. Todas se pueden hacer la gráfica. Y aquí nos dice cómo se va a hacer. Dice, para eso se toma una figura geométrica. Yo tomo cualquier figura geométrica. Miren, aquí tengo varias. Voy a tomar la primera. Yo tomé un círculo. Dice que tengo que representar 3 séptimos. Yo voy a tomar un círculo. Se va a dividir en las partes que indique el denominador. Recuerden que el denominador es el de la parte de abajo. 7 partes. Yo divido ese círculo en 7 partes. ¿Ok? Estas partes deben ser iguales. Y se van a colorear las partes que indique el numerador. El número que está en la parte de arriba me va a decir a mí cuántas partes yo debo pintar. ¿Ok? 1, 2, 3. ¿Ok? Aquí están las 3 partes que yo debo pintar. Yo pude haberlas pintado no necesariamente las 3 juntas. Yo puedo haber pintado esta sí, esta no, esta sí, pero deben haber solamente 3 partes pintadas. ¿Y cómo se lee la fracción? El número de arriba se lee igualito como un número cualquiera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Y el número de abajo lo vamos a leer como un número cardinal. ¿Ok? Tenemos entonces, ahí sería, con el 2 serían medios, con el 3 tercios, el 4 cuartos, el 5 quintos, el 6 sextos, séptimos, octavos, novenos, décimos. ¿Ok? Y cuando leemos del 11 para arriba, las fracciones, escúchese bien, las fracciones se leen agregándole la palabra avos al final. O sea, si dice 5 sobre 12, se lee 5 doceavos. ¿Ok? Estamos utilizando números, ordinales para leer la parte de abajo. ¿Ok? Tenemos entonces 3 séptimos. Seguimos, 6 décimos. Miren, ahora utilicé un rectángulo y lo voy a partir en ¿cuántas partes? 10, como me dice el denominador. 10 partecitas iguales. Yo lo partí en 10 rectangulitos del mismo tamaño. ¿Qué hice? Dice que debo pintar 6 de esos 10. Pinté 6. ¿Y qué fracción tengo? 6 décimos. ¿Ok? Seguimos. 6 séptimos. ¿Qué hice? Agarré un círculo, lo partí en 7 pedacitos. ¿Y cuántos pinté? Pinté 6. ¿Cómo se lee? 6 séptimos. ¿Okay? 7 novenos. Un rectángulo y miren que esta vez no lo partí por la mitad.
lo partí en rectángulos más largos, pero todos del mismo tamaño. ¿En cuántos pedazos? 9. ¿Y cuántos debo pintar? 7. Seguimos aquí. 3/6. ¿Qué hice? Hice un hexágono y lo dividí en 6 triángulos del mismo tamaño. ¿Y cuántos debo pintar? Debo pintar 3/6. ¿Okay? Ahora agarré un cuadro y tengo que pintar, dice, tengo que representar 13/25. ¿Cómo los voy a representar? Hago mi cuadrado y lo dividí en 25 cuadrados del mismo tamaño. ¿Cuántos debo pintar? 13, como me indicaba el numerador. Miren la diferencia. En todas estas fracciones que están aquí, mi numerador es menor que el denominador. Entonces, solamente voy a usar una sola figura. Cuando mi numerador es mayor, me va a pasar como los ejemplos anteriores que yo usaba más de una figura. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Allí es que surgen entonces los nombres de las fracciones, los tipos de fracciones que nosotros nos podemos encontrar. Surgen entonces las fracciones propias, las impropias. ¿Ok? Entonces, esas son las fracciones que vamos a ver ahora. Los tipos de fracciones, ¿cómo se van a clasificar? Fracciones propias, aquellas donde el numerador es menor al denominador. Por ejemplo, 1/2, 3/4, se consideran propias ya que no se sobrepasa la unidad y al pasar las decimales no tienen más valor que el número 1. Ok, entonces en esas, ¿cuáles son las propias? Bueno, las propias son las que el número de arriba es más pequeño que el número de abajo. En forma gráfica, ¿cuáles serían las propias? Estas que están aquí. ¿Cuántas figuritas yo necesité para poder representar esa fracción? Solo necesité una sola. Las fracciones propias solo necesitan una figurita para representarse. ¿Por qué? Porque el numerador es más pequeño que el denominador. ¿Okay? Eso es lo que me dicen las fracciones propias. Impropias, aquellas donde el numerador es mayor al denominador. O sea, ahora el número de arriba es más grande que el número de abajo. ¿Cuáles fracciones son esas? Las primeras que nosotros vimos. Estas que estaban aquí. Para todas ellas yo necesité más de una figura para poder representarlas. Y el número de arriba era mayor que el número de abajo, por decirlo así. Ahora tenemos entonces, ¿qué quiere decir eso de que cuando las paso a decimal no sean mayores que el 1? Que yo no uso más de una figura para representar a las fracciones propias. Las impropias siempre voy a usar más de una figura para poder representarlas. Veamos ahora lo que son las fracciones decimales. Una fracción decimal es aquella en la cual el número de abajo, o sea, el denominador, es una potencia de 10. ¿Cómo sería? ¿Cuáles son las potencias de 10? 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000. O sea, en la parte del denominador hay un 1 con ceros. ¿Ok? Eso es una fracción decimal. Si es posible entonces escribir fracciones que sean decimales con un punto decimal y sin el denominador. Esto facilita enormemente el calcular las operaciones, tales como las sumas o multiplicaciones de las fracciones. Los números decimales son en sí un tipo de número fraccionario. Por ejemplo, el decimal 0.5 representa exactamente la fracción 5/10. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo yo transformo un decimal a fracción? Simplemente escribo el número entero que aparece en mi decimal, en este caso el 5, pongo en la parte del denominador, voy a colocar un 1 y me fijo cuántas cifras después del punto hay. Aquí después del punto solo estaba el número 5, así que solo pongo un 0 con ese 1.
¿Ok? La fracción 43 sobre 100 es también la representación de un decimal. Es lo mismo que punto 43. ¿Por qué razón? Ahora el proceso contrario. Yo agarro el 43, pongo un punto y ¿cuántas cifras deben haber después del punto? El denominador me dice que hay 2 ceros, así que son 2 cifras después del punto. Pero esas son operaciones que ustedes van a aprender a hacer más adelante. Ahorita, ¿qué necesitamos reconocer? ¿Qué tipo de fracción tenemos? Nada más. Miren que no estamos haciendo operaciones, solo estamos reconociendo. ¿Ok? Pasamos a nuestras siguientes fracciones. Fracciones homogéneas. Homogéneas. Eso me suena homo en español. Yo he visto que es homo. En geografía puedo ver qué significa la raíz homo. ¿Ok? Dice que dos fracciones sean homogéneas. En matemáticas significa lo mismo que significaba en otro lado esa partecita de homo. Homogénea significa que en ambas fracciones el denominador es el mismo. Es decir, la unidad está dividida en la misma cantidad de partes y por ello sus denominadores son iguales. Por ejemplo, tenemos estas dos fracciones que están aquí. ¿Qué denominador tenemos aquí? El 5. ¿Qué denominador tenemos acá? El 5. Yo puedo tener dos fracciones y para ver si son homogéneas significa que el denominador en ambas es el mismo. Esas son fracciones homogéneas. Ahora me pregunto, ¿cómo se llamarán aquellas fracciones donde el denominador es diferente? Ya me le pusieron un nombre a las que tengo del mismo denominador, pero tienen que haberme puesto otro nombre a las otras porque yo tengo que saber identificarlas. ¿Ok? Estas dos fracciones son diferentes, las fracciones son diferentes, pero su denominador es el mismo. ¿Ok? El numerito de la parte de abajo era el mismo. Así que entonces por eso son fracciones homogéneas. Ajá, ¿cómo se llaman entonces las fracciones que no tienen el mismo denominador? Se llaman entonces fracciones heterogéneas. Que dos fracciones sean heterogéneas significa que en ambas fracciones la unidad está dividida en una cantidad diferente de partes y por eso sus denominadores son distintos. Miren, el denominador de esta es 6 y el denominador de esta es 2. Denominadores diferentes, fracciones heterogéneas. ¿Ok? Ahora veamos otro tipo de fracciones. Fracciones semejantes. Una fracción equivalente son aquellas que tienen un mismo valor numérico sin importar que se escriben o representan de formas diferentes. Las fracciones semejantes obtenemos al aumentar o disminuir tanto el numerador como el denominador bajo una misma proporción. ¿Ok? Tenemos esta fracción de aquí. Si nosotros vemos la parte pintada, tenemos las figuras. ¿Son o no son todas las figuras del mismo tamaño? Todas las figuras son del mismo tamaño. ¿Tengo o no tengo la misma cantidad o el mismo espacio pintado en todas? En todas tengo el mismo espacio. Tengo este cuadrado, ¿en cuántas partes lo dividí? En dos. ¿En cuántas partes las pinté? Una. Pero si yo divido el cuadrado, recuerden que cuando yo divido fracciones, yo tengo que dividir en partes iguales. Divido cada parte en dos pedazos. Ya tengo 2 de 4. Ahora las volví a dividir. 4 de 8. 8 de 16. Este proceso que voy de aquí hacia acá, yo estoy multiplicando mi fracción, estoy amplificando. Cuando yo voy de aquí para acá, estoy disminuyendo, ¿ok? Entonces, este proceso nos hace ver que la fracción representa lo mismo. Fracciones semejantes, que es que cuando usted la representa gráficamente, representan la misma cantidad o
como lo vemos aquí, yo la multipliqué tanto arriba y abajo por un mismo número. ¿Ok? Y esa sería nuestra clase del día de hoy. Nosotros estábamos viendo lo que eran entonces las fracciones semejantes, las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. Ahora les explico la actividad que tienen que hacer. ¿Ok? Tenemos el taller número 10. ¿Ok? Es el taller que deben realizar. Dice, desarrolla las siguientes actividades de forma correcta y ordenada. La primera, representa gráficamente las siguientes fracciones. ¿Qué usted va a hacer? Usted va a hacer una figurita o dos, dependiendo de lo que usted necesite, para representar gráficamente esas fracciones que están allí. Recuerden, usted hace, por decirlo así, un círculo o un cuadrado. Lo divide en la cantidad de partes que dice el número de abajo, o sea, el denominador, y usted pinta la cantidad de figuritas o espacios que dice el numerador. ¿Ok? La segunda parte es al contrario. Ahora, ¿qué le dieron? Le dieron a usted las partecitas pintadas, o sea, le dieron la gráfica y usted va a decir qué representa esa fracción. Luego dice, escribe 2 ejemplos de cada tipo de fracción. Heterogénea, recordar que las heterogéneas, ¿cuáles son? Las heterogéneas son aquellas que el denominador es diferente. La que sigue, homogénea. ¿Qué son las homogéneas? Aquellas donde el denominador es el mismo. Propias, numerador menor que el denominador. Impropias, numerador mayor que el denominador. Luego tienen un pareo con los significados de cada fracción. La siguiente dice, marca con un ganchito en las casillas según corresponda, ¿ok? Usted tiene que decir si eso es un número racional, positivo, un número racional, negativo o es cero, ¿ok? Tienen que recordar un datito que fue lo primero que yo dije la clase del día de hoy para trabajar eso. Y en la última parte dice unas preguntitas allí, como quien dice, orientándolos hacia dónde vamos. ¿Qué vamos a tener que recordar? Dice, ¿qué recuerdas de el mínimo común múltiplo? ¿Qué será MCM en matemáticas? Mínimo común múltiplo. Múltiplo me indica multiplicación. Mínimo sería más pequeño. Y común, ¿qué significa común? ¿Okay? Mínimo común múltiplo. Está formado por esas 3 palabritas. MCM, esas letras. ¿Qué significan en matemáticas? ¿Qué proceso yo tengo que hacer? Luego, cuando simplificamos, recuerden que ahorita estuvimos viendo las fracciones equivalentes, ¿ok? ¿Cómo se llama el proceso cuando yo voy haciéndola más grande? Yo voy amplificando, pero el proceso contrario a la amplificación se llama simplificación. ¿Qué proceso es ese? ¿Cómo se transforma un mixto o fracción? Yo les dije cómo yo me daba cuenta gráficamente cuando me daba un mixto, pero ahora matemáticamente, o sea, con numeritos, cómo yo me doy cuenta cómo se transforma un mixto. Eso es lo que me están preguntando allí. Y la última es una pregunta con referencia al tema del día de hoy, que son los números racionales. ¿Ok? Entonces, ese es su taller de la próxima semana. Recuerden entonces que la próxima semana nos vemos a la misma hora, pero simplemente va a ser ¿para qué? Para que aclaremos alguna dudita de algo, pues lo que venga en el parcial. ¿Ok?